Te doy la bienvenida a la quinta lección, los peones aislados. Avanzamos hacia la comprensión de esta estructura de peones típica en posiciones de medio juego. Vamos a hablar de diferentes situaciones que implican peones aislados y que cubren muchas posiciones de las que se dan en el medio juego. Por eso esta lección es bastante especial. Empecemos. Primero que todo, dejemos claro qué es un peón aislado. Se llama así al peón que no tiene peones que lo acompañen desde las columnas adyacentes. Aquí podemos ver el peón aislado de la casilla F6. Y te tengo una buena noticia. Si recuerdas bien la lección anterior, donde analizamos cómo jugar posiciones con peones doblados, vas a notar que las ideas generales de los planes para el medio juego son muy similares entre los peones aislados y los peones doblados. Veamos la siguiente comparación. Como ya sabemos, cuando enfrentamos a un rival con peones doblados, debemos atacar tales peones y debemos ubicar nuestras piezas en sus casillas débiles alrededor de dichos peones. En esta posición, por ejemplo, podemos ubicar una pieza nuestra, como un caballo, en la gran casilla F5 y además atacar los peones doblados F6 y F7. Veamos que si quitamos uno de esos peones doblados tenemos una posición de peón aislado. La situación no cambia de manera drástica. Tenemos un peón débil en F6 que el blanco puede atacar y podemos aprovechar las casillas débiles alrededor del peón aislado para afianzar nuestra infiltración del territorio enemigo. Incluso con el peón aislado poseemos casillas débiles adicionales alrededor, si comparamos con la situación de los peones doblados. Casillas débiles para nuestro rival, casillas fuertes para nosotros. Y así hemos introducido los elementos clave de una posición contra peones aislados. Ahora introduciremos qué hacer si los peones aislados son nuestros. En la lección anterior aprendimos que los peones doblados nos permiten controlar casillas adicionales y que si están en el centro debemos aprovecharlo mediante la ubicación de nuestras piezas en una de esas casillas fuertemente controladas por nuestros peones doblados. Esto es especialmente útil si es una casilla central porque nos puede dar la suficiente supremacía central para dominar toda la posición. Esta es una ventaja que también podemos tener con un peón aislado. Adicionalmente, si tenemos en cuenta que un peón aislado es uno que no tiene peones a sus lados, sabemos que podemos usar dichas líneas despejadas para activar nuestras piezas. Esta es la otra ventaja que nos da jugar con un peón aislado. Quiero dar una conclusión inicial sobre el modo de jugar con y contra un peón aislado. De la primera lección recordamos que en el medio juego tenemos por lo general solo dos posibles objetivos de ataque. Esos objetivos son el rey y los peones enemigos. Por lo tanto, si jugamos contra un peón aislado, tenemos un claro y conveniente objetivo de ataque para atacar dicho peón débil. Ese sería nuestro plan de medio juego, atacar y capturar dicho peón. Por otro lado, si jugamos con nuestro peón aislado, no tenemos más opción que atacar el rey enemigo y ese será nuestro plan. Adicionalmente existen pros y contras para ambos bandos. El que tiene el peón aislado controla algunas casillas extra y posiblemente puede usar ciertas líneas abiertas para su provecho. En cambio, quien juega contra el peón aislado puede atacarlo y ubicar sus piezas en las casillas a su alrededor porque son las debilidades de la posición. Ahora vamos a ver ejemplos prácticos para demostrar cómo funciona esta estrategia general en situaciones reales. Tenemos aquí una posición muy típica donde las blancas tienen un peón aislado en la casilla D4. Esta posición puede surgir de aperturas como la defensa Caro-Kann, el gambito de dama, la defensa Nimzo-India, entre otras. Recordando lo que hemos hablado antes, ¿cuál se te ocurre que puede ser el plan blanco? Pausa el video y analízalo un poco. Seguramente has recordado los diferentes patrones típicos que necesitamos aplicar en esta posición. Primero que todo, sabemos que si tenemos el peón aislado en el medio juego, lo mejor que podremos hacer es atacar el rey enemigo. Ese será tu plan a largo plazo. También debemos poner en juego la estrategia siempre viva, el juego centro adelante. Antes de montar un ataque con éxito sobre el rey enemigo necesitamos asegurar que nuestras fuerzas, nuestras piezas, sean más fuertes que las fuerzas del oponente. Por esta razón el primer objetivo de las blancas en esta posición
debe ser situar todas sus piezas en las posiciones centralizadas más fuertes. El peón aislado está haciendo un buen trabajo brindándonos cierto espacio alrededor, incluyendo el espacio que está a su espalda. Podemos aprovechar dicho espacio para desarrollar las piezas cómodamente y controlar la situación en el centro, y eso es exactamente lo que las blancas empiezan a hacer con sus siguientes movimientos. Torre E1 centraliza la torre. Alfil F6 que ataca por segunda ocasión al peón D4. Alfil E4 permite la protección del peón y centraliza el alfil. Caballo C a E7. Y ahora las blancas aprovechan su peón aislado para centralizar el caballo. Caballo E5. G6, tratando de cubrir su rey, pero debilitando al mismo tiempo la casilla H6 y así ayudando a desarrollar el alfil blanco de casillas oscuras. Alfil G7 y las blancas protegen su alfil H6 con dama D2 y al mismo tiempo se preparan para desarrollar su otra torre hacia el centro. Caballo F6. Torre A a D1. Las blancas han desarrollado todas sus piezas y las han ubicado ya en posiciones centralizadas. El siguiente paso es encontrar la forma de entrar en el territorio enemigo para atacar algo allí, principalmente para atacar al rey enemigo. Caballo por E4, torre por E4, caballo F5. Si las negras hubieran hecho un movimiento diferente, por ejemplo, alfil D7, las blancas podrían haber iniciado su asalto al rey negro de inmediato, con torre H4. Por esa razón, se usó la torre para la recaptura en E4. Las blancas prepararían así capturar en G7, dar jaque en H6 con la dama y mate posteriormente. Para evitar todo eso, es que el negro tiene que jugar aquí caballo F5. Alfil por G7. Y después de los intercambios, el blanco hace otro típico movimiento en esta posición. D5. Pensemos por un momento en cuál es el propósito de este movimiento. Sabemos que en el medio juego se necesita invadir la mitad del tablero enemigo para atacar algo, y eso se puede realizar aquí con el avance del peón aislado. Por la misma razón, era muy importante para las negras haber mantenido el control de la casilla D5. Las negras no tenían por qué permitir que se avanzara este peón. Idealmente las negras debían poner su caballo en la casilla D5 para bloquear el peón blanco y evitar que su avance se usara para desarrollar un ataque en el centro. En esta partida las negras fallaron en eso y las blancas lograron hacer el avance. Ahora las blancas tienen su centralización ideal y con eso pueden empezar a atacar al rey negro. Dama C3, alfil por D5, caballo D7, el jaque intermedio y descubierto. Rey G8, torre por D5 y las negras no tienen cómo defenderse de las diferentes amenazas. La torre F8 está amenazada por el caballo. El mismo caballo puede ir a F6. Y después de que el rey se mueva, las blancas pueden descubrir su ataque sobre la dama negra. Las blancas ganaron poco tiempo después. En esta partida las blancas realizaron sin problemas el plan apropiado de medio juego cuando se tiene el peón aislado. Primero que todo centralizaron todas sus piezas y luego se movieron a atacar el rey. Esa es la forma apropiada de jugar en el medio juego cuando se tiene el peón aislado. Aquí vamos a hablar del plan negro para jugar contra el peón aislado. Nos damos cuenta que en esta ocasión las blancas no tienen exactamente un peón aislado, sino un par de peones en el centro.
Aunque la situación es un poco diferente, en realidad esto no cambia mucho las cosas. De hecho, los planes en esta posición para ambos bandos siguen siendo los mismos que si viéramos solo un peón aislado. Para las blancas el plan es centralizar todas sus piezas y luego buscar la forma de invadir el territorio enemigo para iniciar un ataque al rey. Para las negras la situación es relativamente similar. Esta vez las negras no pueden atacar el peón D4 porque está defendido por el peón C3, pero sí puede y debe atacar el peón C3, que es el peón débil porque no tiene otro que lo defienda. Como hemos dicho antes, en una posición con peón aislado, las negras tienen un gran lugar para sus piezas en la casilla D5. También con el peón blanco en C3 las negras disponen de otra gran casilla, casilla C4, que también se puede aprovechar para situar sus piezas. Es por eso que, tal como vas a ver, el plan de las negras en general sigue siendo el mismo: atacar los peones débiles y ocupar las casillas débiles a su alrededor. Estos son los planes para los peones aislados y para los peones doblados en el centro. En resumen, por todo lo anterior, si entiendes la estrategia típica para estos patrones del medio juego, serás capaz de jugar fácilmente cualquier posición con conocimiento de qué hacer. Aquí es el turno de las blancas, y lo que ocurrió en la partida fue que Ivanchuk jugó A4. Y te quiero preguntar, ¿qué opinas de este movimiento? ¿Es bueno, malo o qué? Espero te hayas dado cuenta que ese movimiento no tiene nada que ver con el plan que acabamos de describir, que es el plan que deberían seguir las blancas, el plan de centralizar sus fuerzas. En su lugar hacen un movimiento de peón en el flanco de dama, lo cual no va en nada con el plan y es por lo tanto un error. Entonces puedes ver que incluso los jugadores más fuertes, estamos hablando de Ivanchuk, también se equivocan a veces al divisar el plan correcto para este tipo de posición. Las negras siguieron con su desarrollo. Desarrollo del alfil de casillas blancas, roque y F4. Las blancas tratan de iniciar un ataque al flanco de rey, pero esto es prematuro. Como ya sabes, primero que todo, antes de iniciar un ataque al rey, se necesita centralizar las piezas y asegurarse de su actividad y un fuerte posicionamiento. En este caso las blancas quieren atacar sin tener aún sus piezas listas. Alfil D5, las negras necesitan bloquear estos peones y aprovechar las casillas débiles que tienen al frente. Esto les permite poner sus piezas en posiciones muy fuertes. Caballo F3, alfil C4, en línea con el plan de bloqueo. Caballo E5, alfil por D3. En este tipo de posiciones es por lo general bueno para las negras intercambiar piezas porque el plan blanco es atacar a su rey. Entonces si se eliminan piezas se reducen las chances de atacar del blanco. Además se eliminan los eventuales defensores de los débiles peones blancos. De esa manera será más fácil para las negras atacar más tarde dichos peones. Dama por D3, torre A a C8. Las negras siguen concentrando sus piezas en el ataque al peón débil. Peón C3. Torre F3, caballo D5. Otro movimiento dentro del plan. El caballo negro salta a su casilla fuerte y a la vez ataca al peón débil C3. Dama B5. La dama se mueve allí y podemos ver que las blancas no tienen claro su plan. Hacen unos movimientos en el flanco de rey y de repente saltan al flanco de dama, lo cual evidencia que no saben en realidad qué deben hacer. Torre F a D8, torre a F1, F5. Las negras cierran la columna para evitar cualquier posible ataque al flanco de rey. Alfil E1, caballo por E5, F por E5, dama C4. Las negras siguen con los intercambios que les son favorables. Obtienen una situación ideal con el bloqueo total de las casillas D5 y C4. Más aún, el peón blanco C3
es muy débil y las negras van a atacarlo y a capturarlo. Alfil H4, dama por B5, intercambio, torre D7, torre C1, porque el peón C estaba colgando, torre C4, refuerza el bloqueo una vez más, estamos hablando de las casillas C4 y D5, asegurándose que este peón no vaya a ningún lado, que no avance. Alfil E1, caballo C7. Y parece que las negras hacen esto para atacar el peón B5, lo cual es cierto. Pero también están amenazando usar el truco táctico de la clavada para ganar un peón. H3 y torre por D4. Las blancas se rindieron. Otra partida de ejemplo, entre dos jugadores que, bueno, nunca había oído nombrar, pero tenemos la misma estructura de peones en el centro. Los peones blancos D4 y C3 del ejemplo anterior. Sin embargo, las blancas deciden modificar estos peones centrales, avanzando el peón C. Tenemos otra estructura típica del medio juego, la pareja de peones centrales D4 y C4. Y quiero enseñarte cómo manejar este tipo de posiciones. Lo bueno para las blancas es que controlan todas las casillas del centro. Por tal razón las negras no pueden poner ninguna de sus piezas en casillas centrales y por lo tanto las blancas han ganado espacio. Sin embargo, esto ha debilitado a la vez su posición, la de las blancas. Ahora estos peones son relativamente débiles y las negras pueden atacar cualquiera de ellos. Como ves, la pareja de peones centrales C4 y D4 tiene sus pros y sus contras. Si estos peones están bien respaldados por las piezas blancas, se convierten en lo mejor de la posición y aseguran ventaja espacial y mejor control del tablero. En cambio, si los peones blancos no reciben el suficiente respaldo de sus piezas, se convierten en objetivos de ataque para su rival. En el ejemplo actual, el avance del peón C fue algo ilusorio. Las blancas no pueden gozar de sus ventajas porque su torre y su alfil C1 no están listos todavía. Descansan en sus posiciones iniciales y por lo tanto las blancas no pueden estar preparadas para la acción. B6, alfil E4, alfil B7, alfil por B7. ¿Qué piensas de este intercambio? ¿Recuerdas a quién beneficia y por qué? Ya sabemos que en este tipo de posiciones el intercambio de piezas es bueno para las negras porque elimina a los defensores de los peones centrales blancos y reduce así la capacidad de las blancas para atacar nuestro rey. Torre E1, torre F a C8. Las negras continúan mejorando sus piezas y apuntando a los peones débiles blancos. Era más natural mover la otra torre, pero la situación no cambia mucho. Dama B3, torre C7, alfil E3, torre A C8 y ahora el peón C está atacado. Torre E a C1, dama A6 aumenta la presión. Caballo D2. Vemos que las negras han dispuesto varias de sus piezas al ataque de los peones débiles blancos y las blancas han hecho lo propio para defenderlos. Sin embargo, las negras necesitan encontrar cómo progresar. Aquí las negras pueden aplicar una idea muy típica que debes recordar porque funciona bastante bien. Mientras las blancas tengan sus peones C4 y D4 se mantiene el control de todas las casillas centrales que impide el avance de las piezas negras. Por eso es necesario minar esos peones y obtener algunas plazas centrales para tus piezas.
Hay dos opciones para lograrlo. Una opción es avanzar el peón B y la otra es avanzar el peón E. Avanzando el peón B aquí, las negras pueden aprovechar la clavada que impide que las blancas capturen. Con el avance blanco C5, las negras obtienen unas magníficas casillas D5 y C6 para ubicar sus piezas en posición muy activa. Por ejemplo, el caballo podría ir a D5 pasando por F6. Se tendría un lugar muy activo y se bloquearía el peón por completo. Esa es una idea que se puede usar. Por el otro lado, las negras pueden avanzar su peón E5 con motivos similares. Si las blancas intercambian el peón o lo avanzan a D5, las negras podrían hacer uso de la casilla C5 para sus piezas. Puede ser el caballo o el alfil que vaya a C5. Y como ya vimos en la opción anterior, esos peones blancos quedan totalmente bloqueados. En la partida se jugó E5 y en lugar de avanzar a D5, las blancas jugaron torre C3, lo cual es aún mejor para las negras. E por D4, alfil por D4. Después de ese intercambio de peones, alfil E5. Continuando con el intercambio de piezas y obteniendo una posición totalmente ganadora. El peón C4 es muy débil. Las piezas negras tienen excelentes posiciones mientras las blancas quedaron condenadas a la pasividad sin mucho por hacer. Y esto terminó después de unos cuantos movimientos. Lo que debió seguir era aumentar la presión sobre el peón C4 y capturarlo posteriormente. De esta partida es mejor quedarnos con el momento final, donde las negras tuvieron que elegir cómo crearse espacio en el centro, minando los peones centrales blancos. El momento de elegir entre B5 y E5. La otra enseñanza importante de esta partida es que los peones centrales aislados pueden ser una fortaleza o una debilidad, dependiendo de qué tan buena sea la protección que reciban de sus piezas compañeras. Conclusiones. Si juegas con un peón aislado en el medio juego, hay unas cuantas cosas que debes hacer. Centralizar tus piezas. La estrategia siempre viva es efectiva en casi cualquier posición de medio juego. Aprovechar las casillas fuertes controladas por el peón aislado para ubicar tus piezas. Usualmente necesitamos poner nuestro caballo allí. Atacar. Necesitas buscar formas de invadir la mitad del tablero enemigo para atacar algo allí. Lo usual es atacar a su rey. En ocasiones necesitarás poner en marcha a tu peón aislado para irrumpir en el centro. Ahora, si juegas contra un peón aislado, hay otras cosas que debes hacer. Atacar dicho peón débil y tratar de capturarlo. Ubicar tus piezas en las casillas fuertes que te dan los peones aislados. Dichas casillas son fuertes para ti mientras que son débiles para tu oponente. Intercambiar piezas. Esto te ayudará a atacar él o los peones débiles y reduce la capacidad de contraataque de tu oponente. Como conclusión general podemos decir que los peones aislados, especialmente cuando están en el centro, pueden ser un punto fuerte de la posición cuando están bien respaldados por sus piezas. De otra forma se vuelven debilidades y objetivos de ataque para tu oponente. Eso es todo por el momento. Ahora conoces todos los principales planes de medio juego para las posiciones con uno o el par de peones aislados. Te espero para la siguiente lección.